para aquel que lo merece, para aquel que es digno, para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si lo vas a hacer, hazlo con todo tu ser, con todo tu corazón, porque Él es Dios, Él es Rey y Él es nuestro Padre Celestial. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre y para siempre. Y los hijos del Señor dicen, y los hijos de Dios dicen. Dale un fuerte aplauso al Rey. Estoy muy emocionada, muy emocionada después de más de un mes de no compartir. Y no saben cómo extrañaba estar aquí. Yo no sé cómo pueden muchos dejar de venir a la casa. No sé cómo pueden vivir, de verdad. Está en nuestro ADN de hijos, ¿no es cierto? De venir a la casa del Padre y de poder disfrutar de estos tiempos maravillosos donde puedes expresar tu amor, tu gratitud, tu alabanza, tu adoración para aquel que vive y reina. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que diga un amén. Y hoy estamos en una serie que se llama Casa Desnuda. Y este título tiene mucho que abarcar y que decirnos y que enseñarnos. Y yo estuve en una casa desnuda por más de un mes con el proceso de mi hijo, donde pudimos probar y comprobar el amor de Dios, pero sobre todo la unidad de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. La unidad de levantarse y decir, aquí estamos todos. Es algo que no se paga con nada. De ver a mis hijos y decirle a Oscar, hermano, aquí estoy. Se necesita sangre, aquí está la mía. Necesitamos cuidarte, aquí estoy. Y amada iglesia, gracias. No hay más que gratitud en mi corazón para ustedes porque pudimos sentir sus oraciones, sentíamos su cobijo y nunca nos sentimos solos. De verdad, gracias iglesia, no cabe duda que somos una gran familia en Cristo Jesús. Dense por favor ahora ustedes un fuerte aplauso. Se lo merecen. Padre, gracias. Gracias porque nos has llamado hijos. Y como dice tu palabra, como hijos, Señor, tenemos todo. Gracias por habernos escogido de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque has puesto tus ojos en nosotros que sin merecerlo, Señor, tú nos has llamado, has puesto nuestro nombre en el libro de la vida, sabiendo con esa esperanza que estaremos contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un gran personaje de la Biblia, donde sé que Dios va a hablar a tu vida. Y yo quiero pedirte que de verdad, con todo mi corazón lo deseo, que puedas aplicar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles y que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Retén la palabra para los tiempos difíciles. Y quiero referirme a Noé. Noé en el capítulo 7 de Génesis. Y tú sabías la condición en la que estaba la tierra. Si tú lees desde el capítulo 6, habla que la tierra estaba corrompida, la humanidad estaba descarriada. Pero algo que puedo ver y de verdad te lo dejo, Dios siempre
va a prevenir, siempre va a proteger a sus hijos, siempre. Y dice la Biblia en Génesis 6, versículo 9, dice, este es el relato de Noé y su familia. Ponme por favor versión NTV, ¿sí? Por favor. Noé era un hombre justo y dice, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y algo que nos vuelve a decir la Biblia, dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Puedes imaginarte en toda la tierra una sola persona? Una sola que nos da estas características de este hombre. Un hombre que intachable, que en toda la tierra en ese tiempo, y dos, una característica importante, tenía una relación íntima con Dios. Di conmigo, wow. Y me emociona porque Dios y ya tenía planes. La Biblia dice que Dios tenía el corazón destrozado. Si tú lees versículos antes, dice que el corazón de Dios sufría por ver el pecado de la tierra, de la humanidad. Y algo que puedes ver en este pasaje es que Dios no le escondió el plan que tenía de destruir a la humanidad. Lo mismo que hizo con Abraham. Hombres que Dios escogió, que miró su vida, que eran hombres justos y perfectos delante de Dios. Un padre que no puede esconder lo que hay en su corazón para los hijos amados. Y eso me emociona. Dios nunca va a hacer algo oculto sin que te lo diga a ti, para prevenirte, para protegerte y para cuidarte. Amén. Y vemos que aquí en la Biblia, si tú sigues leyendo, Dios le da todo el plan y el proyecto a Noé y le dice, construye un arca. Y le da las dimensiones, le da las características. Pero a mí me sorprende tanto porque Noé no era carpintero. Noé no era arquitecto. Noé no tenía estudios como para desarrollar o construir una arca. En el lugar donde él vivía, jamás había llovido. Así que ellos no conocían lo que era un lago, un río, porque nunca había llovido. Pero Dios le da las instrucciones a Noé. Y Noé dice en la Biblia que tenía 600 años de vida cuando Dios le habló. Y se tardó 100 años, si tú lees la Biblia, se tardó 100 años en construir esa arca. La Biblia solo nos habla de tiempos, pero yo analizando esto que estamos viendo y que nos describe la Biblia en este pasaje, algo que caracteriza a Noé es que era un hombre íntegro, un hombre intachable y un hombre que conocía la voz de Dios. Amén. ¿Qué quiero decirte? Era un hombre, un ejemplo en su casa. Y esto quiero dejártelo en tu corazón. Tú y yo tenemos el compromiso de ser ejemplo para nuestros hijos. Tú y yo tenemos el ejemplo y la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios. Amén. Noé no solo les habló y les instruyó a sus hijos de lo que Dios le había indicado, sino que él siempre se los mostró con su ejemplo. ¿Cómo hubieras tú reaccionado que Dios te diera estas instrucciones a ti?
en esta ciudad, ya no Cuernavaca, Jutepec, más pequeña, y que te dijera, voy a destruir Jutepec, vete al cerro tal y empieza a construirte porque va a pasar esto en Jutepec, ¿qué pasaría en tu entorno? ¿Qué diría la gente que te rodea? Es más, ¿qué diría tu familia? ¿Cómo te tacharían? Loco. Oye, ¿ya te volviste un fanático? Ya te lavaron el cerebro. Ahora me vienes, como dice mi esposo, con esa marihuanada. ¿Tú crees que Noé no recibió ese tipo de ataques? Ahora, ¿qué ataques no recibieron sus hijos? Y no había psiquiatras, ni psicólogos. Ahí van los hijos del loco. Y yo me pongo a pensar, porque la Biblia no describe todas las cosas que pasó su esposa y sus hijos. ¿Sí o no? No lo describe, pero ¿qué pasó en 100 años? Y puedes imaginarte a Noé ir por madera, cortar la madera, pulir la madera, pegar y seguir las instrucciones que Dios le dio día con día. Y decir, hasta enfrentarse tal vez a su esposa, oye, ¿crees que voy a comer un pedazo de madera? Y tú dale y dale y dale y dale, que Dios te habló. Pero algo que yo puedo entender es que su esposa confiaba en él. A pesar de que estaba haciendo cosas locas, su esposa confiaba en él y le seguía en esa locura. ¿Y sabes por qué? Dile al que está a tu lado, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que le siguió? Porque era un hombre íntegro, intachable, que su vida era la misma en la casa, en el trabajo y con sus amigos. Un hombre de una sola pieza, donde su esposa podía confiar en él, donde él no cambiaba de personalidad. Yo siempre digo, no era bipolar, sino que siempre era el mismo. Era un hombre de una sola pieza. Por eso su esposa confiaba en él y sus hijos lo siguieron. Puedo imaginarme que tal vez cuando él recibió esta palabra, sus hijos todavía eran pequeños de 12, 15 años. Pero algo que me admira es que sus hijos también confiaron en su padre. Creyeron en lo que su padre estaba haciendo, a pesar de la burla y del escarnio y del bullying que ahora es tan famoso. El bullying ha existido desde Noé. Pero ahora con tantito los hijos ya se están quebrando. Ya con tantito, ay, la generación de cristal. ¿Y sabes por qué está esa generación de cristal? Porque tú y yo no hemos alimentado el corazón de nuestros hijos para que conozcan a Dios. Se enfrentan, tú los estás preparando para la vida, para que sean grandes, exitosos, empresarios. Pero ¿qué hay de su vida espiritual? ¿Crees que con que tengan dinero y con que tengan éxito y fama, crees que tus hijos van a vivir en plenitud? ¿Cuánto gastas en la escuela? En la universidad. Pero ¿cuánto estás invirtiendo en la vida espiritual de tus hijos? Ya no te digo dinero, tiempo. Y vemos a este hombre de verdad confiando en Dios,
100 años. 100 años. Y quiero ir al siguiente punto. Noé protegió y alimentó a su familia. Repite conmigo. Tengo que aprender a ser ejemplo para mis hijos y para todos los que me rodean. Número 2, tengo que proteger, sustentar a mi familia. ¿Quién dice un amén? En 1 de Timoteo 4:12 hay una palabra muy fuerte. Y sabes que esta palabra fuerte es para la iglesia, es para nosotros, no es para el mundo, es para nosotros. Por favor, ponme NTV, pero bueno, lo voy a leer. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tienes que ser ejemplo ¿en qué? ¿En qué? En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Dios nos está invitando y nos está alertando en estos tiempos peligrosos que vienen. Y tú tienes que preparar a tu generación. Porque tú más o menos ahí la llevas. Pero ¿y tus hijos? Los estás preparando para lo que viene, porque ellos se van a enfrentar a cosas muy fuertes, muy difíciles, donde su fe va a ser probada. Los estás equipando, estás dando ejemplo de cómo tú te enfrentas a los problemas. Sabes, esto que estamos pasando, porque estamos en un proceso tan fuerte con nuestro hijo Oscar, que de verdad es cuando yo puedo ver la mano de Dios de una manera tan real, no espiritual ni ángeles, sino de una manera tan tangible, tan firme, tan concisa en la vida de mi hijo. Donde Dios me llevó a lo más insignificante y a valorar el que Él me haya escogido, el que Él haya escogido a mi hijo. Y algo que me enseñó el Señor en este proceso es, mis hijos siempre, en nuestras pláticas, lo primero que empiezan a decir, de 5 hijos. Mi primer hijo varón fue Alfonso Coquis. Y yo lo he testificado de la vida de mi hijo. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, yo le pedí al Señor, quiero un hijo varón. Y este hijo varón será tuyo. Lo consagraré para ti. Te servirá. Y saben, hubo un tiempo que se me descarriló. Y muy fuerte. Pero Dios lo volvió y lo trajo. Y ahora es el pastor en Cuautla. Porque siempre decía, Señor, dame un hijo varón para que nos proteja a mis hijas, a mis 2 hijas y a mí. Pero estaba sola. Pero algo que he entendido en este proceso, que mi hijo Oscar, yo consagré a mi hijo Alfonso, pero Dios escogió a mi hijo Oscar. ¿Sí entiendes? Yo como madre consagré a mis hijos. Omar, ni se diga. Mi hijo Omar es un hombre que va a brillar y está brillando. Y Dios lo va a llevar a dimensiones tremendas. ¿Y sabes por qué? Porque lo ha aprendido de su padre.
Él mismo lo dice, yo soy arquitecto porque yo seguí los pasos de mi padre. Porque hubo un tiempo, algún día contaré mi testimonio. Mi esposo y yo empezamos desde cero. Y vendíamos qué oro, que vendíamos qué ropa, que vendíamos chile con huevo. Bueno, ¿qué no hacíamos? Y empezamos a vender, a hacer, construir casas para vender. Y nos iba muy bien. Y mi hijo Omar, yo recuerdo que estaba embarazada de él y estábamos construyendo nuestra casa ya de 8 meses. Y yo me subía a los andamios que hacen los albañiles de madera con mi panzota y subía hasta el 3er piso. Y me decía mi esposo, ya Eva, ¿cómo quieres esto? Y me asomaba y le decía, ya píntale una raya blanca por acá de cal, porque así hacen los límites los albañiles. Así que desde el vientre Omar trae lo de ser arquitecto. Todos mis hijos tienen un llamado. Mi hija mayor tiene un llamado y tiene una palabra profética. Y Dios la está cumpliendo. Y ustedes conocen a mi hija Alondra. Y todos tienen un propósito y un llamado. Y sé que están brillando y que van a seguir cumpliendo ese propósito y ese llamado, porque lo han visto en sus padres y lo vieron en sus abuelos. Quiero decirte algo que se me vino ahorita en mi corazón. Tú te podrás preocupar por dejarles herencia. Y está bien, pero es para ellos. Pero tienes que preocuparte por dejarles un legado. ¿Qué es un legado? Lo que les estás dejando en el corazón. ¿Qué enseñanza? Ellos pueden decir, yo vi a mi padre doblar las rodillas cuando hubo esa crisis. Recordar cómo mi padre enfrentó cuando mi mamá se quiso divorciar. Y vi a mi padre doblar sus rodillas en medio de una prueba. Y seguir ese ejemplo, eso se llama legado. La enseñanza espiritual que tú estás dejando en tus hijos. No solo te preocupes de que coman y que tengan el mejor carro y que tengan los mejores tenis. Preocúpate por lo eterno y por lo que los va a levantar cuando vengan las situaciones de prueba. Eso es lo que tiene valor. Y Noé lo sabía. Por eso sus hijos lo obedecieron, porque creyeron en su padre, porque lo vieron en su padre trabajar en el rayo del sol para construir esa arca. Esa arca simboliza la iglesia, donde vienes y alabamos a nuestro Dios. Esa arca simboliza tu casa, un lugar de protección, un lugar de sustento, un lugar donde hay paz, donde hay seguridad. Y sabes, aquí en Génesis 6, 21 y 22, mira lo que las instrucciones de nuestro Dios. Y le dice a Noé, asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Y el versículo 22, por favor, lo leemos todos. Y dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Obediencia. Obediencia. La obediencia trae bendición para tu casa. Amados, es nuestro tiempo, iglesia. No importa tu pasado. Ay, es que a mí, pastora, nadie me lo enseñó. Ya no tienes justificación porque ahora lo sabes. Ay, pastor, es que yo fui
a un hijo abandonado que nunca recibió. ¿Y? ¿No Dios ha transformado tu vida? ¿No Dios ha cambiado tu manera de pensar? ¿Por qué te excusas en eso? Dios ha cambiado tu pasado, pero quiere bendecir tu presente y aún más tu futuro y a tus generaciones. Ve lo que dice Deuteronomio 4:9. Ya me voy a ir más rápido. Fíjate lo que dice la Biblia en Deuteronomio 4:9. La Biblia dice así: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Enséñales. Y algo que nos repite Deuteronomio en los primeros capítulos es: repíteselas a tus hijos cuando vayas en el camino, cuando vayas, los lleves a la escuela, recuérdales quién es Dios. Y eso es antipedagógico. Pero la Biblia nos habla bien claro: repíteselas. Y yo ahora me doy cuenta con mi hijo Oscar, que volvió a ser bebé. Desde enseñarle las vocales, desde enseñarle a sentarse, desde enseñarle a levantar sus manos. Pero algo que tiene bien fresco es su memoria. Y sabes, Dios lo hará otra vez, y mejor, y mejor. Porque ya conozco el fuego, pero ya conozco a mi Dios. Y Él me lo mostró, y Él me lo puso en mi corazón. Y yo camino en este camino de fe, llamando las cosas que no son como si fueran, declarando que mi hijo volverá a estar aquí, pero con una doble unción poderosa, proclamando al que vive, al que reina, a su Padre celestial. ¿Y sabes de quién recibí esa palabra de fe? De mi esposo. Cuando estábamos de rodillas clamando por la vida de mi hijo, cuando nos habían dado una muy mala noticia de que mi hijo podría tener un infarto cerebral, caímos él y yo en la intimidad de rodillas clamando a Dios. Lloré como nunca he llorado. Pero algo que mi esposo hizo fue abrazarme y decirme: Eva, Oscar está vivo. Y no saben cuánta paz, y fue un bálsamo a mi corazón, porque fue Dios hablando a través de mi esposo para fortalecerme. Y ha sido real ver ese progreso en él, en mi hijo, pero no solo en él, en todos mis hijos. No saben con qué amor mi hijo Coquis viene, lo abraza, lo besa y le dice: gordito, nos has dejado una vara muy alta, eres un valiente. De mi hijo Omar jamás se ha negado a venir. Hijo, ven, ayúdanos a mover a tu hermano al Reposet. Y ahí viene mi hijo. No importa lo cansado, no importa lo que esté pasando, él viene y besa a su hermano con tanto amor. Que esas son las bendiciones que yo he visto en mi familia. Porque yo y mi casa serviremos con pasión a mi Dios y a mi Señor.
Número 3. Primera de Timoteo 5:8. Y vamos al 3 y último. Estás siendo bendecido con la palabra de Dios. El Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Protege y sustenta a tu familia. Varón, no soy feminista. Lo dice la Biblia. No estoy hablando en contra de los hombres. Es la Biblia. Porque hoy en día es tan fácil zafarte de tu responsabilidad de sostener a tus hijos y decir, ay, estoy con mis crisis emocionales existenciales, y abandonar el arca y abandonar a los hijos. Amados, es el tiempo de fajarnos los pantalones y pelear por lo que Dios te ha dado, porque tus hijos son regalo del cielo. Son regalos que Dios te confió. ¿Sabes que tu hijo es algo que Dios puso en medio de ti y es un regalo? Y que tú vas a trascender a través de ellos. ¿Qué apellido tienen tus hijos? ¿Qué apellido tienen tus hijos? ¿No el del padre? ¿No es un legado? Amados, es el tiempo de defender lo que más amas y no dejar que el mundo los eduque. No permitas que las redes sociales inculquen, instruyan a tus hijos. No permitas que la escuela influya en sus valores y en sus principios, sino siéntate tú con tus hijos. Muéstrales quién es el Dios Todopoderoso. Preocúpate por orar por ellos. Y número 3, bendícelos. Bendícelos, amados. No sabes qué poder hay en tu boca, varones. El varón es el que da una definición, un modelo en la personalidad y en el carácter de los hijos. Es el varón el que marca las generaciones y el rumbo que llevará a esa generación y a esa casa. Nosotros sí influimos, pero quien marca es el varón. Y la Biblia lo dice bien claro. Y voy con este pasaje. Bendice a tus hijos. Sabes, en Mateo 3, versículo 16 y 17, aún Jesús, escúchalo bien, aún Jesús necesitó la bendición de su Padre Celestial. Antes de empezar su ministerio, antes de empezar a predicar, antes de sanar, antes de liberar a los atormentados, a los endemoniados, Jesús necesitó una palabra de afirmación de su Padre Celestial. Por eso en el momento en que fue bautizado, la Biblia nos dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, ¿qué sucedió? Por favor, ponme el que estaba, por favor. Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como sobre él, como una paloma, y que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo confianza, complacencia, contentamiento. Jesús necesitó las palabras de su Padre para afirmarse y saber que estaba caminando en el propósito de su Padre. ¿Y sabes por qué? Porque el Hijo
Jesús amaba a su Padre. Y Él mismo lo dice en Juan 16, capítulo 16, capítulo 17. Yo hago las cosas que he visto hacer a mi Padre. Marcar destinos y marcar propósitos. ¿Quién está conmigo? Génesis 9, 26 y 27. ¿Qué sucedió con Noé? Y la Biblia nos los dice. Génesis. Dice así la palabra de Dios. 9, 26 y 27. Dice: entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Bendición de un padre. Es la primera vez que se escribe en la Biblia una bendición de un padre hacia su hijo. La Biblia dice: ora por tus hijos, pero bendícelos. ¿Sabes por qué el pueblo judío es tan próspero y tan bendecido? Porque los hijos nunca se salen sin ser bendecidos por sus padres. Siempre son bendecidos. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Porque la bendición del Padre es para 1000 generaciones. Lo dice la Biblia en Deuteronomio, chécalo, 7:9. No sabes cómo me emociona el saber que el Señor quiere bendecirnos hasta 1000 generaciones. Dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios. Y me encanta porque Él nos dice: Dios es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Nos da características del Padre. ¿Cómo es el Padre? Fiel, que cumple su pacto. Pero ¿para quién es fiel y en quién cumple su pacto? ¿Para quién? Para quien lo ama y obedece. Por eso mi casa decidió obedecer y creer en Dios en este proceso de fuego. Creemos que Dios lo hará y lo está haciendo. ¿Me entiendes, amado? Y Génesis 9, 26 y 27. Antes, vamos a leer esto que leímos. Noé bendiciendo a sus hijos. Ahora quiero decirte, por último, construye un altar. Génesis 8, del 18 al 21. ¿Sabes que cuando tú vienes y alabas al Señor estás haciendo un altar de adoración? ¿Cuántos prefieren? Ay, hay que llegar después de la alabanza. Es que me choca el ruido. Ay, eso de que levantan las manos. ¿Sabes qué es lo que tú como persona le das a tu papá? Es lo que tú vienes y lo ofreces. Este altar, Noé, lo primero que hizo, chécate, estuvieron 1 año encerrados en un arca. ¿Qué cosas no pasaron en ese año donde no sabían si era de día, era de noche? 1 año. Si tú lees todos estos pasajes vas a sacar una cuenta de 1 año, hasta un poco más. Noé llevó alimento para 1 año para todas las especies de animales y para ellos. ¿Tú crees que no hubo crisis ahí encerrados? Cuando pasamos la pandemia, ¿cuántas crisis no hubo en tu casa? Sacó lo peor de ti. Ya no te aguanto, ya no te soporto.
pero también sacó lo mejor. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al bajar de esa arca? ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantar un altar de gratitud, de alabanza y de adoración para el Dios del cielo y de la tierra. Les estaba mostrando a sus hijos que después de las crisis, en medio de las pruebas, lo primero que tenemos que hacer tú y yo como pueblo de Dios es levantar mis manos y agradecerle a Dios por el don de la vida, por el don de caminar, por el don de hablar, por el talento y por los dones que Dios te ha dado. Y venir con un corazón, ¿sabes?, tan apasionado por brincar, tan apasionado por cantarle al único que merece la gloria y la honra. Y ahí estamos, hasta ranados, sentados en la silla como si nos hubieran traído a fuerza, sin saber que estamos ante la presencia de nuestro Dios, porque Él habita en medio de ¿qué? ¿De quién? De tu alabanza y de mi alabanza. Tenemos que venir con gozo y gratitud. Amados, es el tiempo. Es el tiempo. La Biblia dice: reflexiona hoy en tu corazón. Y esto arde en mi corazón como un fuego para ti. No esperes que vengan tiempos horrendos, difíciles, para que tú vengas y reconozcas que Dios es Dios. Es el tiempo de salvar a tu casa y tu esposa, empujar, afirmar, bendecir a tu esposo. Deja de quejarte de él. Ámalo, respétalo, hónralo. Y entonces todo irá bien. Construye un altar. Trae un sacrificio de alabanza para Dios. ¿Sabes? Pon tus hombros para que tus hijos se suban sobre tus hombros y lleguen más alto. Impúlsalos, pero fórmales el carácter en Jesús, no en el mundo. Cuando mi hijo Alfonso llegaba medio borracho, lo que le esperaba eran unas cachetadas. No que prepárale un caldito para la cruda. Era formarlos. Esta casa se respeta, porque esta es casa de Dios. Esos son principios, esos son valores, y tenemos que ser radicales y apasionados. Si realmente amas, quieres conocer a Dios en la intimidad, porque Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. ¿Con qué cara le voy a decir a mi hijo que no tome si yo soy bien borracho? Tu hijo no tiene por qué juzgarte por lo que tú fuiste, pero eso te tiene que llevar a reflexionar, a no hacerlo y no darle mal ejemplo. Pueden subir los de la alabanza, he terminado. Y no es regaño, amados, pero mi corazón arde de pasión por Él. Y Génesis 9:1, fíjate lo que dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cuáles fueron los resultados de esta gran bendición? Número 1, Dios se agradó de la familia de Noé y de sus hijos.
Número 2. Ve lo que dice ahí mismo en Génesis 9, versículo 8 y 9. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes. Dios afirmando el pacto. ¿Qué significa pacto? ¿Pacto? ¿Qué significa? Promesa, contrato. ¿Qué más? Perdón. Compromiso. Dios comprometiéndose contigo. Si tú me obedeces, si tú me amas y quieres que realmente venga bendición, yo te prometo que hago pacto contigo y con tu descendencia. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Versículo 16 y 17. Cuando yo vea, capítulo 9, cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. El Señor haciendo pacto. El diablo nos ha querido robar el arco iris, para que ustedes ya saben qué. Pero tú y yo, cuando veas esa marca en el cielo, es el pacto de Dios con su pueblo, de que nunca, jamás volverá a destruir la tierra con agua. Ponte de pie. Y termino con Génesis 6, 18. Génesis 6, 18. Y dice así la Biblia: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer, tus hijos y sus esposas. Hoy el Señor te dice: mete a tus hijos en ese altar de adoración, en esa arca que es tu casa, y que tú puedas decir como un hombre de Dios: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa proseguiremos en confiar en Él. Yo y mi casa seremos una generación que haga la diferencia. Si estás ahí con tu esposa y si el Espíritu Santo habló a tu corazón, tómala de la mano. Y si tú estás sola, si eres mamá, papá, también hazlo. Tómense de la mano y pónganla hacia arriba, juntas, así. Y empiecen, cierren sus ojos y empiecen a hablar con el Padre. Y díganle: Señor, te pedimos perdón si no lo hemos hecho. Si no lo han hecho, pídanle perdón al Señor. Díganle: Señor, perdóname. Perdóname por no obedecerte, pero sobre todo por no amarte como tú quieres que yo te ame. Perdóname por no estorbar a mis hijos de la influencia del mundo. Perdóname por dejar que sean el mundo, las redes sociales, sus amigos, quienes estén educando, instruyendo, alimentando el corazón, el pensamiento y el alma de mis hijos. Perdóname por no pararme, estorbarlos y por no defender mi casa. Perdóname por ser tan tibio. Perdóname por ser rencillosa. Perdóname por no amar lo suficiente a mi esposo. Pero hoy decido ya no criticar, ya no juzgar,
sino ayudarle. Porque la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. Seas tú dirigiendo la casa. Seas tú, Espíritu Santo, hablando al corazón de los padres y de las esposas y de los hijos. Hoy te entregamos nuestra casa. Hoy te entregamos a nuestros hijos. Empieza a mencionar a tus hijos. Empieza a declarar palabra de bendición sobre ellos. Bendícelos. Bendícelos. Rompe maldiciones. Rompe maldiciones en el nombre de Jesús. Rómpelas. Dios cumple pactos. Dios cumple promesas. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Padre. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Decláralo, decláralo. Esto, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Quien crea esta palabra, levante sus manos y diga: Señor, obra en mi casa, te entrego mi casa. Que no pueda ver, Obra en mis hijos. que no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Puedes bajar tus manos y así con tus ojos cerrados. Si el Señor habló a tu corazón, si el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón a hacer cambios, solo levanta tus manos, así con tus ojos cerrados. Gloria a Dios. Solo levanta tus manos. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de cambios. De salvar tu casa. De levantar tu casa. Donde el Espíritu de Dios more. Donde el Espíritu Santo dirija. Y donde tú puedas decir: conozco a mi Dios, conozco a mi Señor. Y ahora haz esta promesa delante del Señor y dile: Señor, en esta mañana has hablado mi corazón y hoy decido, y dilo fuerte, hoy decido seguirte, amarte, conocerte aún más. Hoy rompo toda maldición. Y tú empiezas a mencionar qué cosas te han atado: depresión, alcoholismo, violencia, tibieza,
pereza, falta de compromiso, todo aquel pretexto, aquella justificación se deriva. Drogadicción, orgullo, soberbia, autosuficiencia, vanagloria, dureza del corazón, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda ansiedad es echada fuera. Arrogancia, adulterio, violencia en la casa se destruye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la pobreza se va. La pobreza se va. Y toda enfermedad, vete en el nombre de Cristo Jesús. Puedes dar un fuerte aplauso al Rey. Más fuerte. Es para nuestro Rey. Da un grito de júbilo al Rey. Más fuerte. Fuerte. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él está obrando. Él está obrando. Queremos saludar a los que nos visitan hoy por primera vez. Queremos orar por ti y saber que el Señor te trajo. Bienvenido. Dios habló a tu vida. ¿Sí o no? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede levantar su mano? Dios habló contigo también. Aquí, por favor. Sé bienvenido. Pon tu mano en tu corazón y vamos a despedirnos. Cierra tus ojos. Señor, que tu bendición vaya con tu pueblo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Estamos despedidos. El Señor bendiga tu entrada y tu salida y bendiga tu semana.